Seguimos en la pantalla de Canal E con más información y análisis. Y ahora tenemos en comunicación a Débora Mollón, que es licenciada en Economía y especialista en finanzas personales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Muy bien, Débora, gracias por sumarte para darnos algunos detalles acerca de qué hizo Argentina con el desembolso del Fondo Monetario Internacional por 4.700 millones de dólares. Argentina, con el desembolso del FMI, le pagó al FMI básicamente los vencimientos que tenía pendientes, con lo cual vemos que hay un visto bueno de parte del organismo multilateral respecto de Argentina, ¿no? Se completó el desembolso que había quedado pendiente el año pasado y con eso pudimos hacer frente al vencimiento que teníamos como fecha límite de pago el último día de enero de este año. Así que los intereses que estaban pendientes se tienen que pagar hoy, que bueno, obviamente que se van a pagar o ya se deben haber pagado porque la plata está, porque ellos mismos nos hicieron el giro. Claro, además recordamos que el vencimiento era por 1.945 millones de dólares y ese vencimiento se podía postergar, como se hizo de hecho hasta el último día de enero, pero con los intereses no es conveniente hacer eso. Entonces, efectivamente hoy se pagaron esos intereses y ¿por qué monto y cuáles son los vencimientos que se aproximan? Se pagaron más o menos por 840 millones y el próximo vencimiento lo tenemos creo que en abril. Hay una agenda de pagos que creo que es en abril y lo que sí nos postergaron la revisión. Sabemos que nosotros vamos teniendo el Fondo Monetario, digamos, es un organismo multilateral que tiene a su cargo, digamos, el hecho de ir como ayudando o como ir, digamos, morigerando los ciclos de las economías de los países. Y lo que sucede con Argentina es que tenemos, digamos, tenemos tomado gran cantidad de fondos, los fondos prestables que tiene el FMI, gran cantidad de esos fondos los tiene la Argentina. Entonces tenemos revisiones muy rigurosas que, dado la política económica que se viene implementando en los últimos casi 60 días, tomaron la decisión de postergarla, creo que hasta casi noviembre, iba a ser en septiembre y ahora va a ser en noviembre, con lo cual eso es bueno porque nos permite seguramente negociar un próximo desembolso y empezar a tener un poquito de aire financiero, que es lo que Argentina está necesitando con sus reservas. Bien, ahí me quería meter, no solamente en las reservas, sino en los próximos desembolsos, porque con este que se activó, digamos, de 4.700 millones, se abre la puerta a esta nueva etapa de desembolsos, ¿no? ¿Y cuánto queda por desembolsar? ¿Cuánto queda también por pagar de vencimientos, al menos al Fondo Monetario Internacional? Después vemos qué pasa con otros organismos. El calendario de pagos, la verdad que no lo tengo a mano exactamente, pero sí tenemos desembolsos y además de tener desembolsos con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario, digamos, está para eso, lo podríamos decir así, también tenemos vencimientos de nuestros bonos, con lo cual en medio de esos calendarios de pagos creo que lo que más nos inquieta no es el Fondo Monetario, sino también que tenemos que hacer frente a nuestros bonos y también tenemos que hacer frente a nuestra balanza de pagos. Creo que por ahí es donde hay que poner el foco. Entonces, bueno, ya para el Fondo Monetario estamos como en una buena senda, estamos acomodando bastante todo lo que es nuestro desequilibrio fiscal, o al menos hay, digamos, aspiraciones a eso y se ve claramente en las medidas que se van tomando, con lo cual lo del fondo estaría saneado y sí nuestra balanza de pagos nos tiene que ayudar a nuestra balanza comercial, sobre todo importaciones, exportaciones, ese mix que tenemos ahí nos tiene que ayudar a hacer frente a los demás pagos que necesitamos porque Argentina está endeudada. Claro. De otras maneras. Bueno, con la liberación, desregulación y todo lo implementado, presuntamente se llegaría a ese equilibrio y hasta saldo positivo en la balanza, si se quiere. Pero me quería meter anteriormente en lo que tiene que ver con las reservas del Banco Central de la República Argentina y cómo se encuentran luego de esas 33 ruedas donde pudo comprar dólares, ahora ingresó este desembolso, pero al mismo tiempo vendió dólares y se cortó esa racha de 33 jornadas consecutivas. ¿Cómo se encuentran las reservas argentinas? Las reservas argentinas están en crisis igual que hace un par de meses,
pero sí lo que se puede ver es que va a seguir esto de este tira y afloje que durante 33 ruedas, digamos, pudimos comprar para salir a vender, y creo que uno de los desafíos más importantes lo tenemos ahora, fin de febrero, porque no sé si estamos al tanto, creo que sí, pero los importadores, digamos, tenían una traba, sigue estando, pero ahí de que hay durante 90 días ellos no pueden acceder al contado con liquidación, con lo cual, dadas las declaraciones y todo lo que se fue gestando en los meses anteriores, si contamos como que cerca del 10 de diciembre fue como la última vez donde ellos habrían presentado estas declaraciones, en expectativa de que a partir del 11 de diciembre cambien, bueno, fin de febrero, principios de marzo, vamos a tener varios de los importadores que quizá quieran cerrar sus operaciones de cambio, que les convenga porque tampoco es infinito y los clientes, digamos, nuestros proveedores afuera no nos esperan para siempre. Entonces, si bien hay operaciones que ya están cerradas, hay que cerrarlas formalmente, y creo que ahí es donde también el Banco Central tiene que hacerse fuerte en estos días que vienen para enfrentar lo que sigue. Bien. Débora, me dicen que sos especialista en finanzas personales. Ahora, ¿cómo todo esto le afecta a una familia, al ciudadano de a pie, teniendo en cuenta el ingreso de dólares, los pagos de vencimientos y una posible estabilización, al menos en el mediano o largo plazo, en caso de que estas ideas de Javier Milei y su equipo resulten, por supuesto? ¿Cómo le afectan efectivamente al ciudadano de a pie en las finanzas personales? ¿Con qué ojos se miran? A ver, en casa con las finanzas personales lo miramos siempre, estamos muy expectantes en estos últimos meses, sobre todo porque parece no, los precios aumentaron, aumenta el dólar, como que todo pareciera sombrío. Ahora sí nos paramos en esto que yo les comentaba, que bueno, ya el FMI nos está viendo con buenos ojos, hay que pasar estos próximos 60 días para ver qué pasa con el mercado de cambios, con los importadores, a pesar de que ya en un par de meses también vamos a empezar a tener las primeras liquidaciones de la cosecha. Entonces, el panorama sería el estamos mal, pero vamos bien. Entonces, bueno, en casa a veces desespera un poco la situación, pero siempre vos nombraste recién la palabra estabilidad, y siempre creer que vamos a tener un panorama de estabilidad, aunque sea, digamos, con el dólar un poco más, o sea, con el tipo de cambio un poco más alto, con un panorama que no es el que teníamos hasta hace unos meses, sino que seguramente va a ser un nuevo panorama, pero un poco de estabilidad, que baje un poco la inflación que tan incómoda nos está haciendo, digo, en casa y también en las empresas, ¿no? Las pymes y las empresas en general, que tienen que salir a pagar salarios, y también hay mucha economía informal. Entonces, en todo ese set de temas, es importante que haya un poco de panorama hacia la estabilidad. Siempre eso va a darnos la posibilidad de poder planificar, porque la clave en las finanzas personales y en cualquier finanza es poder planificar y saber que el panorama va a ser un poco más estable en unos meses, o al menos creer que eso va a suceder, siempre es una buena noticia. ¿Cómo se planifica en la inestabilidad, en la incertidumbre, en las dudas, en las subas de precios? Porque podemos entender y proyectar tal vez que la inflación de enero pueda llegar a ser del 20%, por ejemplo, pero no vamos a saber cuánto va a ser en febrero, ni en marzo, ni si en junio vamos a tener unificación de tipos de cambio. Hay cuestiones que no podemos manejar ni siquiera por especulación. ¿Cómo se planifica? Se planifica teniendo en mente todo eso, se planifica sin desalentarnos. Creo que eso es lo más importante, porque si total no sé cuánto va a pasar, si total esto mañana va a ser más caro, si total, pierdo el rumbo, y esto de sentarme a planificar a veces queda medio difuso. Me parece que el mejor consejo es planificar más que nunca. O sea, si planificaste 100 y después es 120, es mejor que no haber planificado nada y que te encuentre con 60. Entonces, planificar más que nunca. Cada uno conoce su estructura de ingresos, porque cuando uno se sienta a planificar y arma un presupuesto, no solamente tenemos que tener en cuenta cómo vamos a gastar, sino nuestro nivel de ingresos. Y ahí a veces hay un poco más de certeza, porque uno dice, bueno, la inflación va a ser del 20, de lo que sea, pero nosotros con nuestros ingresos muchas veces tenemos algunas certezas.
los que tienen un ingreso en relación de dependencia o los que son independientes, pero ya pueden empezar a ver cómo va la mano, o incluso las empresas. Entonces, ahí es donde hay que poner el foco, de ver, bueno, ¿voy a tener paritarias? Sí, no. ¿De cuánto se espera? ¿De lo que se espere? Nosotros no. No, nosotros estamos complicados. Hay varios que no. Bueno, a ver, Martín, ¿cómo lo planificamos a Martín? ¿Cómo planificamos? Bueno, sí, ¿cómo planificamos sabiendo que tuvimos una inflación del 25.5%, vamos a tener una de aproximadamente el 20%, en febrero entre el 15 y el 20%, ¿no? Estamos haciendo futurología, pero rondaría por esos números, ¿no? ¿Cómo planificamos un presupuesto? ¿Cómo armamos un presupuesto sabiendo toda esa inflación, sabiendo la pérdida del poder adquisitivo durante 2022 y 2023 y sabiendo que no va a haber paritarias acordes a esos aumentos y a esa inflación? ¿Cómo se planifica en la negativa? No ni siquiera en una negativa con una brecha cercana, sino una negativa absoluta. Bueno, a ver, está la frase esta de fingimos demencia y seguimos adelante. Bueno, así, porque la clave es cómo me siento a planificar sabiendo que no me va a alcanzar. Entonces, es como un poco que siento que me va a desmoralizar. Ahora, el punto es, yo puedo saber que no me va a alcanzar o puedo saber más o menos en cuánto no me va a alcanzar, que es distinto, porque si yo no tengo ninguna información, lo único que puedo hacer es deprimirme en el mejor de los casos o tratar de no pensar si me sale a hacer eso. Pero si yo puedo tener una idea de en cuánto no me va a alcanzar, puedo tomar decisiones. Por ejemplo, ya de movida digamos, los que tienen ingresos que están registrados, ingresos en blanco, algo tienen que hacer con esos ingresos. Si sobra un poco, hay que invertirlo para tratar de hacer frente a los meses que vienen. Porque digo, imaginemos que yo sé que no voy a tener paritarias hasta junio. Un panorama sombrío. Bueno, yo ya sé que de acá a junio quizá haya incrementos en prepagas, en combustible, en transporte, en la luz, en el gas. Bueno, esa situación yo la tengo que poder prever. No le voy a poder hacer frente. Bueno, voy a tener que tarjetear, como se dice, pero cuidado con el tema de la tarjeta, no endeudarme desmedidamente con la tarjeta porque es el interés más caro que tenemos en el mercado. Entonces, a ver cómo puedo hacerlo. Puedo invertir, lo pongo en un fondo común de inversión de liquidez para que me dé un poquito más y trato de bajar los gastos. Es algo que no nos gusta, pero... Sí, hay que hacerlo en algún momento, sí. Bueno, tal vez es un poco de negación a cambiar el estilo de vida o la determinación que sea por parte de quien sea, por supuesto. Débora, hay mucho de qué hablar si nos metemos en finanzas personales, así que te esperamos en la próxima ocasión. Gracias. Será un placer. Hasta luego.